Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es cocineros. Como dice el título, hoy veremos historias que giran en torno a cocineros, tanto si lo hacen profesionalmente como si no, y que el amor nace gracias a conquistar el estómago, ya que ese es el punto débil de muchos. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos. Y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Cherry, un meinoito. Sakura es un pastelero de Francia que confía mucho en sus pasteles. Además, su pastelería es popular y la gente lo visita también porque él es atractivo. Según él, es el más apuesto y guapo. Pero un día se entera de que existe una popular pastelería japonesa cercana, que también es atendida por un joven atractivo, tanto que su clientela también visita ese lugar, lo que lo altera, ya que nadie hace mejores pasteles que él y nadie es más atractivo que él. Por lo mismo, visita la pastelería japonesa para aclarar que la pastelería occidental es mucho mejor que la japonesa, que es anticuada y aburrida. Sin embargo, Sakura explota cuando se da cuenta de que ese joven ni siquiera conoce su pastelería, lo que le hace querer demostrarle lo maravilloso que es la pastelería occidental. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Mochino Okoye. Sus categorías son voice love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Esta es una historia muy linda y tierna, sin personajes tóxicos ni dramas innecesarios. Solo dos chicos conociéndose, pasando tiempo juntos y volviéndose cercanos. Además de mostrar la diferencia entre la pastelería occidental y la japonesa, aunque ambas tienen su belleza. Este es un manga adorable y tiene un ritmo tranquilo, perfecto si quieres leer algo ligero. El siguiente es Itadakimasu Gochizou-sama. Una noche saliendo de trabajar, Hiroto se encuentra con alguien desmayado en el suelo. Se acerca a ayudarlo y al tocarlo el chico despierta, mirando a Hiroto y confundiéndolo con un majestuoso ángel. Hiroto se compadece de Haru, quien solo le pide algo de comida, ya que se encuentra famélico. Hiroto, recogiéndolo de la calle como si fuera un gato abandonado, lo vuelve parte de su vida. ¿Le dará también un lugar en su corazón? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Kurahashi Tomo. Sus categorías son voice love, romance y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy bonito y adorable, los personajes son tiernos y la historia lleva buen ritmo. En sí, es una trama ligera, no tiene grandes conflictos ni toxicidad y mucho menos agresiones. Es ideal si quieres algo ligero y lindo. El siguiente es Ochigari Narinjin. Soichiro Kominami no puede descansar de los hombres que se aprovechan de su personalidad generosa. Se agota tanto en el trabajo como en el amor, solo para ser traicionado una y otra vez por sus amantes, más que nada porque él es alguien que se ilusiona rápido. Un día, su naturaleza se pone a prueba cuando aparece un estudiante universitario sentado en la puerta al lado del departamento de Soichiro. El resultado, bueno, invitó al hombre misterioso a su casa, ya que no podía dejarlo ahí, pero solo lo hizo por la bondad de su corazón, ninguna otra intención. Después de conocer el tipo de comidas que el universitario misterioso, Yutamori, ha estado comiendo, o más bien no comiendo, como nutricionista, Soichiro no puede permitirlo, decidiendo cuidar de la alimentación de Yuta. Pero, ¿Yuta es realmente el estudiante universitario puro que parece ser? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Makoto. Sus categorías son voice love y romance, y sí tiene un poco de contenido erótico. Este manga es divertido y simpático. A veces tiene aspectos misteriosos, pero en sí es una trama ligera y tranquila. Los personajes son lindos y la historia lleva un buen ritmo. Es ideal para entretenerse un rato. El último es Papakuzu Caramelized o Papas Caramelized. Kurisu está ocupado trabajando como jefe de departamento editorial, rodeado de mujeres con quienes les cuesta trabajar. También está ocupado criando su hija, lo que lo tiene bastante estresado. Pero cuando conoce al hermoso pastelero Nina, las cosas empiezan a cambiar. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Kusabi Keri. Sus categorías son voice love, drama y romance, y sí tiene contenido erótico.
Este es un bonito manga. La familia es unida y bella y me encantó Kurisu, quien retrata muy bien el cómo a veces las personas se contienen para tener una familia feliz, si se puede decir así, y la manera en que ama a su hija es preciosa. Aunque su comienzo con Nina es bastante cuestionable y pareciera que él también tiene sus asuntos que lidiar, de a poco ambos van ayudándose y me fascinó el final, con personajes comprensivos y maduros. Esta es una linda historia, con escenas lascivas bastante recurrentes, pero aún así una trama tierna. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.